Lo increíble es quién crea estas narrativas, quién transmite esto. Vale, vienes aquí a los 7 colores, está ahí el pueblo, y te encuentras con los 7 colores de verdad. Lógicamente, cuando antes vemos las paredes, no hay, o sea, la montaña no hay 7 colores, pero alguien ha creado la narrativa de los 7 colores. Y esto no es la cruz, son los cactus. Bueno, pues yo aquí decía que era Andy, el de los Andes. Pero una joya. Por algo me han dicho, debes de quedarte ahí. Te voy a putear el viaje, pero debes de quedarte ahí. Para imágenes como estas. Estamos en la habitación 7. Bueno, pues este era el lugar de los 7 colores y se encuentra ese arco iris que de alguna manera seguimos. Por lo tanto tenemos pues el puente arco iris, todos los arcoíris que nos han salido, el arce en el norte de Canadá y podríamos decir que hasta ese litio que de repente aparece como el mineral que se busca ahora mismo, que tiene mucho valor para las baterías, pero ¿qué esconde ese litio para nosotros? Pues que las esferas que llevamos a la Antártida para recibir la información de la nieve, del agua, que está acumulada, y que luego se esparcieron y que precisamente se acabaron de repartir hace un año en el solsticio de 2024, pues eran de litio. Ese es el misterio, ¿vale? Entonces ahora tenemos que jugar a ver qué es ese litio como uno de los elementos de la tabla periódica, que es el trabajo que, bueno, se puede decir que vamos a hacer en los próximos años. Así que ese es el juego. Tenemos por aquí esto. Bueno, esto es la Magdalena aquí en Zaragoza. Me acordaba hoy de esta grabación cuando precisamente me tomaba un café allí, el día que hacía sol, porque ayer como día del solsticio exacto estuvo nublado. Bueno, pues
esto es la historia. Y hoy la contaba un poquito. Y se nos olvida, claro, que Agua y Fuego realmente representa el arco iris, como podemos ver en alguna de las puertas de la basílica, ¿eh? Y el arco iris es ese puente que se nos está presentando por adivina en todos los lugares, ¿no? Cuando llegamos a Ushuaia, cuando estamos en el reparto de las esferas hace 8 años, cuando llegamos aquí en la estación, cuando hacemos un vídeo sobre ello y vamos a la estación al día siguiente, y bueno, en cada una de las celebraciones de los solsticios y equinoccios de este 25, y misteriosamente cuando Valdeande, uno de nuestros enviados especiales, pues acude a Purnamarca, encuentra nombres muy conocidos, todos los de su pueblo, se da cuenta de que el hotel en el que está se llama Marqués de Tojo, investiga y ese hombre es de Cantabria cuando era parte de Burgos, por lo tanto el que ayudó a Don Güemes, creo que se llamaba, es un burgalés que llenó de todos esos signos ese lugar, que se caracteriza por los 7 colores, se supone que de las montañas, con todos los minerales allí existentes, y entonces pues se encuentra el arco iris con esos 7 colores. Así que ese es el puente del solsticio de invierno, ¿no? El agua y el fuego, el paso, el bridge que nos lleva al otro lado para seguir o creando o iluminándonos, depende del camino que cojamos. Sí, bueno, esto era posterior a lo que voy a mostrar ahora. Hay un desorden porque realmente hemos llegado al solsticio, probablemente volvamos atrás con todo lo que hemos recorrido por esa cordillera andina, ¿no? Lo que venía a decir es que llega un momento que el camino alquímico te da 2 opciones, ¿no? O te destruyes para crear o desapareces para ser, ni más ni menos. Entonces, antes que esto, había hecho un par de vídeos pequeños también, que ya ni los encuentro. Este es el anterior, así vamos en marcha atrás. Bueno, y la novedad es la Navidad, podríamos decir, ¿no? La mayoría de los vídeos de esta serie se graban en esta ciudad de Zaragoza, ¿vale? Entonces, cada vez hay como una confirmación mayor de que aparte de ordenarse por los romanos con el solsticio de invierno, en paralelo al curso del río Ebro, pues también el hexagrama, que está 64 veces en los 8 cimborrios octogonales, precisamente es el del solsticio de invierno. O sea, aparte de otros significados, Lican, agua y fuego, que ahora lo veremos, sería precisamente solsticio de invierno, que es cuando el día es el más corto y por lo tanto al mismo tiempo comienza a crecer la luz. Eso ocurre en los solsticios de invierno. Además, claro, nos damos cuenta, la novedad es que el emperador César Augusto, que se supone que también podría dar lugar al nombre de la ciudad, Saracusta, Zaragoza, nació el 23 de septiembre, con lo cual su concepción fue en el solsticio también. Y es, creo, la única ciudad que tiene su nombre completo en Europa, en el Imperio Romano. ¿Vale? Por no hablar de la versión de Eleazar, que parece ser, porque yo no la he leído, solo me entero de alguna cosita por ahí suelta, que bueno, de Troya la primera Navidad fue aquí. Es decir, es un lugar
que en este tiempo está conectado con estas versiones que comentamos, que viene pues desde el taoísmo al Imperio Romano, etc, etc. Vale, ahora veremos ese hexagrama que de alguna manera nos indica que este templo, ¿lo veis allí? Que el templo del Pilar, la basílica, esos unos y ceros nos informan de que este lugar tiene que ver con ese solsticio de invierno con el que estamos pasando ahora mismo. Ahí lo tenemos. No se ve muy bien, pero porque estamos en el otro lado del río. Unos y ceros complementarios. Es como unir el 101 con el 10, con el 010, ¿vale? Es decir, que la luz, porque se titula, o sea, en la forma de denominar a este último, en teoría, casi sería el primero, es después de la consumación. Hay un juego entre los dos últimos hexagramas, antes de la consumación y después de la consumación, desde la cultura taoísta, ¿no? Se supone que esto lo trajeron los jesuitas y fijaos qué bien puesto está. ¿Vale? Pues ese es la Navidad, la novedad de esta ciudad, que también podría querer decir Gorazad, fijaos, Gorazad. Así que tenemos pues esta novedad, ¿no? Descubrir que para los chinos el solsticio de verano, trigrama Li, fuego, sol, cabeza, y el solsticio de invierno, trigrama Kan, agua, abismo, pies, sería el primero el solsticio de verano y el segundo el solsticio de invierno. El primer origen de la decadencia del principio Yang y el segundo de su crecimiento. Energía que sube del Kan al Li y baja del Li al Kan. El solsticio de invierno, país de los muertos, pero signo de su renacimiento, gestación, alumbramiento, favorable para la gestación. Lo que hablamos de el emperador Julio César, y podríamos decir que el nacimiento, que es lo que celebra nuestra cultura desde hace mucho tiempo, el nacimiento de Jesús y esos 9 meses de gestación. Por lo tanto, la cabeza y los pies, o lo que es lo mismo, esta Kundalini que recorre la Tierra y que coincide también con los chakras nuestros y del planeta, ¿no? Y esa zona de Argentina como lugar donde empieza y acaba. En este caso, pues este tiempo del 2026. El obelisco parece que nos persigue. Lo tenemos en Egipto, lo tenemos en el centro de la civilización actual en Roma, y lo tenemos en esa Argentina en la que, bueno, tenemos el Teatro Colón como punto clave que regresará a nuestra historia, ¿no? Como esas construcciones, pues, están hechas muy bien pensadas, ¿no? Esto que vemos es lo que acaba de pasar en el solsticio, en el lago Nahuel Huapi, que podríamos decir que es el coxis o el chakra base de la columna, ¿no? Este lago ha sido elegido para celebrar este solsticio por el otro enviado, ¿no? Matías. Y ya veis que tiene forma, se supone que es un faro, porque hay una profecía de Parravicini
que dijo que el sur de Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén, brújula de brújulas. En tierra argentina, nuevo faro, Neuquén. ¿Vale? Aquí hay un misterio que bueno, hablaremos más días de él, ¿no? Pero claro, Neuquén es un palíndromo, ¿no? Y Benjamín Parravicini, que ha acertado en muchas cosas, pues lo coloca como el lugar de comienzo de algo, ¿no? De la nueva humanidad. Entonces, Matías lo que dice, ha congregado allí a 500 personas, y lo que dice que la tarea de los próximos 3 años es traer el oro del Nilo a la plata de los Andes. Es decir, la información del mundo antiguo para la formación del mundo nuevo. Y el punto de anclaje sería este, el que está ubicado en este lago dentro de la Patagonia, ¿no? Hay muchos kilómetros desde Ushuaia, pero bueno, es la ruta 40, ¿no? Que estamos recorriendo y por algo pues la metemos en nuestra película porque coincide, hay muchas coincidencias, ¿no? Entonces, lo primero, esta obra artística que, bueno, podríamos decir que es la semilla, ¿no? Representa la semilla del octaedro. Ya hemos hablado alguna vez más, los sólidos platónicos, dentro, si los pusiéramos todos juntos, con 2 tetraedros como comienzo, como Merkaba, un cubo por encima, dodecaedro, icosaedro, quedaría en el centro esta figura de Etherium o del octaedro, ¿no? 2 pirámides unidas, ¿no? Podríamos decir que un palíndromo. Es decir, la parte de la pirámide que nunca vemos. En este lugar, ayer, pues ha dado comienzo una nueva etapa, ¿no? Del camino alquímico. Y la alquimia tiene que ver con los elementos. Por eso, pues nos ha sorprendido que aparezca el litio en esos salares más al norte, ¿no? Donde tenemos al otro enviado. Este es el arco iris que también apareció ayer. Siempre hay un arco iris, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de ello. El arco, porque esto es una película de espías, ¿no? Es la película de Argyle. Este es el psicograma, creo que se llama así, de Parravicini. En la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén. Veis que se lee al revés también, ¿no? Revis. Tenemos un Neuquén y otro Neuquén. Es decir, el obelisco que traemos de Egipto, ¿no? Como que tenemos que unir, eso podría ser el puente este, el arco, el puente arco iris. Así que ayer no pudo ser por la niebla, pues he estado en el comienzo. Bueno, esto es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, en la ciudad del Valle del Ebro, junto al templo antiguo de la Magdalena. La entrada del sol esta mañana, si no estaba nublado, que ayer, día del solsticio 21, ayer. Bueno, aquí vemos Franco, que luego hablaré de ello, Franco, y debajo Battiato. Sí que estaba nublado, tenemos vídeos de otros años. Y bueno, está este lugar en el espacio y en este tiempo tan especial que es el solsticio, ¿no? Cuando se acaba algo y empieza algo. Hacernos conscientes de ello, ¿no? Es muy interesante grabarlo, recordarlo. Recordar que aquí hay un templo a Magdalena y que antes habría otros y que este espacio organizado por este sol en relación a este sol, cuando de alguna manera para, ¿no? Durante 3 días en su camino hacia el sur o hacia el norte y gira, ¿no? Y empieza a ir hacia el otro lado. Y como
Desde el hemisferio sur, pues es al revés. Y como en ese hemisferio sur, precisamente en la Patagonia, pues tenemos esas aventuras que nos relacionan pues los acontecimientos en este videojuego, ¿no? Así que lo grabo un poquito para meterlo en mi película. Ya que tenemos un poco el sol, pues este sería el eje este-oeste en la Plaza de la Magdalena, que ahora está en obras, hay mucho ruido, que está cambiando. Este sería el punto por el que entraría el sol. La antigua puerta solo está dibujada ya, y estos días pues el amanecer iluminaría este eje. Nos vamos al hemisferio sur a contar más cosas. Bueno, lo curioso que ha sido que cuando he visto el letrero de la iglesia ponía que había estado detrás, bueno, que había empezado la orden de franciscana, que era la que un poco dirigía el cotarro por ahí, por esa zona, ¿no? Yo había visto Franco, alguien creo que puso debajo Bateato, y entonces he dicho, ojo, Francisco Franco es 2 veces Francisco, ¿vale? Pues la coincidencia una vez más es que cuando hoy me pongo a ver vídeos del camino de Valdeande, pues también habla de Francisco, de los franciscanos, porque, bueno, lo bonito de mezclar todo es que el desorden a veces se ordena solo, ¿no? Pues no lo tengo por aquí. Sí, puede que aquí. Habla él de los franciscanos como los que ordenaron, los que crearon una narrativa en esa zona. Ahora que entiendo esto, el rojo y el azul que acabamos de grabar, rojo y azul, franciscanos y clarisas, la viña, la cabra, las guachipas, Talapampa, Alemanía, el hongo, las cubrientes, Casa de Piedra, las Abritas, el Sunchal, Puente Morales, Don Barbosa, el Carrizal, Don Bartolo, Casas Enterradas, Garganta del Diablo, el Anfiteatro y sus loros, Tres Cruces. Y ahí empecé a darme cuenta, lo que he tardado, darme cuenta y decir, esto lo han hecho a propósito. Santa Bárbara, el Fraile, el Sapo. Y aquí ha sido en el Fraile cuando he dicho, mierda, hostia, joder, son los franciscanos. Y cuando he llegado aquí, y las clarisas, Santa Bárbara, Santa Clara, Casa de Loros, la Yesería, Corralito, los castillos que son los castillos de San Esteban de Gormaz. San Esteban de Gormaz, esto lo ha debido de crear alguien de esa zona. La Yesera, el obelisco, las ventanas, las conchas, la punilla, el moyac. El obelisco ahí ya estaba totalmente seguro. Los caciques. Mi mujer se ríe. Pero a ver, ha sido una auténtica aventura. O sea, vemos aquí el rojo y el azul, ¿no? Y en la iglesia este Rosario hemos visto arriba los dos personajes, rojo y azul. Y cuando he visto las llamas roja y azul, les digo, joder, ¿esa que es rojo y azul? Y dices, sí, pero es que estas son arterias y venas. Las arterias es el agua, o sea, la sangre buena y vuelve. Pues lo dicho, franciscanos y clarisas. Es una pena que hoy en día a las clarisas de Belorado las traten como las traten y haya una guerra contra ellas. Bueno, pues este es el juego, ¿no? Ahora el camino nuestro se ha crecido, ¿no? Se ha prolongado y podemos decir que ahora deberíamos recorrerlo con más atención, porque ya veis todo lo que hay por ahí. No hay mucha gente,
pero quién sabe si eso de repente pues empieza a mutar y encima de todo, todas estas letras, palabras, signos que han puesto las órdenes religiosas, ¿no? Y hay una coincidencia de ese Francisco, ¿no?, que ha sido el último papa, con todo lo que ha traído, ¿no? Así que ver el obelisco, ver el sapo, ver el fraile, igual que en el Roque Nublo, pues es como ser conscientes de que igual que se podía haber hecho así, se podía hacer de otra manera. Y eso es lo que ahora algunos intentan hacer, ¿no? Y van a hacer. Por eso es súper interesante, pues eso, poner atención en qué hay en esa ruta, ¿no? En esa ruta hay minerales y de repente este hombre habla del na, no tengo nada y lo tengo todo, que es con lo que hay que pagar, lo que llevan en la boca esos dos zorros que normalmente están en las puertas. Se pregunta qué es el na, e investiga la etimología de ese sodio y parece ser que viene de natrón, ¿vale? Y parece ser que es una palabra árabe, pero antes de ser árabe venía de Egipto, ¿no? Buscamos aquí y significa divino o puro, es decir, una sal divina. Es decir, el sodio, como elemento fundamental, viene de la palabra natrón, pero a su vez viene de un lago, fijaos, de la zona de África, de Tanzania, con la que se embalsamaba a las momias. Es decir, en las lenguas semíticas, arameo nitra, en hebreo neter, posiblemente a través del fenicio pasó al idioma griego como nitro. En árabe es natrón, que se trasladó al idioma español. Además, nitro y nitrum es usado para el salitre y la sosa. El natrón, momificación. Además, tiene que ver con la palabra naturaleza, ¿vale? Es decir, la naturaleza podemos decir que es divina, viene del cielo. Son leyes divinas. Y ahí tenemos ese na como uno de los elementos que, si no me equivoco, es el segundo, ¿no?, de la lista de la tabla periódica. Yo creo que sí. Y claro, a esto le unimos el litio, que es lo que hay en las salinas, ¿no? Y que es lo que, bueno, ahora está de moda. Entonces, ser conscientes de que las esferas que llevamos eran de litio, pues considero que es muy significativo. Aquí tenemos el litio. Así que litio, natrón. Y aquí un poco... By evaporation, the salts dissolved in the water remain in the remaining liquid water, eventually creating a lake with a high salt concentration. Depending on the quantity of inflowing water, the salt concentration may fluctuate over time. The less water flows in, the more salty the water in the lake will be. This is how Lake Natron was formed. Due to high levels of evaporation, natron, which consists of hydrated sodium carbonate, and trona, which consists of hydrated carbonate and bicarbonate of sodium, are left behind. This causes that the alkalinity of the lake can reach a pH of greater than 12. Also, from the surrounding hills, sodium carbonate and other minerals flow into the lake. These factors allow the lake to concentrate into a caustic alkaline brine. In periods with a high evaporation level, the salinity rises to a level at which salt-loving microorganisms thrive. Certain types of cyanobacteria belong to the salt-loving microorganisms. These types, like plants, use photosynthesis to live. Although most cyanobacteria have a characteristic blue color, the species that live in Lake Natron are characterized by a red pigment. This creates the striking red color of the lake and the orange shade in the shallower parts of it.
Also, the salt crust on the surface often gets a red or pink tint from these bacteria. Besides the high and variable salinity level, the temperature has a high value of up to 60 degrees Celsius, which makes the lake inhospitable for most animals. Nonetheless, some algae, invertebrates and birds can live in the lake. Even some fish can survive, but only in the slightly less salty water around the margins. The lake is the only breeding ground in Eastern Africa for the 2.5 million endangered small flamingos that live in the Great Rift Valley. The flamingos feed themselves with the spirulina algae that live in the lake. Lake Natron is a safe breeding location for these flamingos because its caustic environment is a barrier against predators trying to reach the flamingos' nests on seasonally forming evaporite islands. A visit to the lake is due to the poor access roads and the untouched nature of the area may be not for everyone, but it's a fact that a visit to this lake would be a very special experience. Es decir, que desde Tanzania, el Nilo, Egipto, tenemos que llegar a Argentina, ¿no? A ese sodio. Porque esto es una película de espías. Espero que baile usted tan bien como mis. Solo hay una forma de saberlo. ¡Wow, ¡Hay un gato! Cuando Valdeande está en esa zona de viñedos, él se mete en esta película de Argae, ¿no? Es de las pocas que he visto últimamente, por no decir la única, que también tiene esa etimología, esas letras de arco, de arjé, de arquetipo, de arca, de dark incluso, ¿no? Y ellos buscaban el archivo maestro y ahí va Valdeande a preguntarse qué es el archivo maestro. Bajo los viñedos, él piensa en el sodio y no lo tiene muy claro. No puede ser Nelly Conway en persona. La autora de la saga Arga y Nelly Conway. Soy un gran fan. ¿Así? ¿Y a qué se dedica? Al espionaje. ¿Me firma el libro? Vamos allá. ¡Adoro este libro! ¡Vamos! ¿Quién es esta gente? Espías de la vida real. ¿Por qué se preocupan por mí? Porque es usted una maldita adivina, Ellie. Adivina. Lo que ha escrito en su libro ha ocurrido de verdad, alborotando un avispero que ni usted conocía. Estoy metida en un lío muy gordo, mamá. Esto sería el camino de crear la realidad. Oh, así que ahora experimentas con drogas. Quiero a todos tras ellos. Tiene que escribir el siguiente capítulo. Dios, odio a ese gato. Gato encerrado. Ya veis que el rombo, el octaedro, acompaña la historia siempre. Y este personaje sería nuestro Valdeande, que ahora está allí tomándose su vino. Lo publica actualmente. Pasó hace un mes, pero ya vemos que hay muchos saltos en el tiempo. Y ahí está el arco. ¿Qué dice bajo las viñas? No estamos viendo la información que hay, porque en este caso no se está utilizando para mandar solo genero suelto. Sin embargo, en las células, pues sí. Se manda. ¿El qué? Información. Y esto se llama bomba potasio. Pero claro, el sodio, muy fácilmente, oye, que necesito un sobre. Bomba, te deja el sobre. ¿Vale? Y ahora lo recargas con la información. Clic. Pero bueno, ya el sodio pues, ha pasado a ser Na+. Na+ está oxidado, ha perdido
Eso. Con lo cual luego lo tienes que recargar. ¿Vale? Eso mismo sucede en las mitocondrias con el hidrógeno, ¿no? Como pasa de dentro fuera, dentro fuera, dentro fuera, dentro fuera. O sea, pierde, pero luego lo tienes que recargar. Pues el sodio es lo mismo, pero que lo utilizo para generar sobres. Es como si yo voy a mandar cartas. Antiguamente mandabas cartas. ¿Vale? Y en eso primero tienes que tener el sobre y ahí mandas la información dentro. Pones el domicilio y tal. Pues bueno, pues eso ahora lo mandas en un paquete de información. Pues bueno, pues en un futuro, según vaya evolucionando, lo tienes que lo mandas en un spin. Pero necesitas a alguien que te cree ese sobre, que te cree ese spin, que te lo dé, te lo done. Esa es la función de la sal. Esa es la función del Na. Si no tienes sodio, pues no vas a tener sobres. Y si no tienes sobre, pues no puedes. Y lógicamente, pues ese sobre llevará un selito, que es lo que pagas. Vale. Bueno, me está gustando esta imagen.